Siguiendo con nuestra clase de Historia del Arte, vamos a continuar en el ciclo de Historia del Arte colombiano. Precisamente veníamos de entender el proceso histórico después de la colonia, el arte que se generó allí, los primeros artistas de la Escuela de Bellas Artes, estos artistas que se educaron en Francia bajo algunos modelos un poco muy clásicos, y en esa medida las vanguardias fueron llegando tarde, digamos, aquí a la movida artística y a la escena cultural local. Sin embargo, les comentaba de un pintor muy importante, Andrés de Santa María. Este fue un pintor colombiano, el cual pues provenía de una familia adinerada, y en esa medida pues él eligió estudiar Bellas Artes. En esta época, más o menos finales del siglo XIX, comienzos del XX, Andrés de Santa María viajó a Francia. Allí pudo estudiar en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente volvió a Colombia. Él viajó por Inglaterra, por Bélgica, por Francia, y volvió a Colombia. Aquí se radicó un tiempo y empezó a dictar la cátedra de paisaje en la Escuela de Bellas Artes ya conformada. Su visión era un tanto revolucionaria en la medida en que en el primer viaje que hizo a Europa se había visto influenciado por los impresionistas, por estos primeros vanguardistas que rompieron las reglas clásicas de la academia. Volvió a Colombia, dictó la cátedra de paisaje. Él se dedicó básicamente al retrato, a los desnudos, a los caballos y al paisaje, y en esa medida pues su arte fue bastante criticado en la escena local, debido a que no se entendía, digamos, la dinámica de este nuevo arte, este nuevo aire que se le imprimía al arte desde el contexto eurocentrista, ¿no? Entonces, en esa medida, Santa María retornó de nuevo a Francia, a Europa, y allí se alimentó de las segundas vanguardias, es decir, del expresionismo, del fauvismo, del cubismo, etcétera, y volvió de nuevo a Colombia y radicalizó un poco más su propuesta. Su trabajo tiene diferentes fases, tiene tres diferentes fases muy evidentes: una impresionista, otra expresionista fauvista, y al final una expresionista muy fuerte, muy cargada de materia. Este artista volvió a Colombia y aquí expuso también. Fue director de la Escuela de Bellas Artes de la Nación. Sin embargo, tuvo bastante resistencia debido precisamente a su naturaleza vanguardista, y en esa medida renunció al cargo y posteriormente viajó de nuevo a Europa y se radicó en Bélgica definitivamente. No volvería más al país. Pero Andrés de Santa María se convierte en un pintor muy importante, porque fue, digamos, la clave y digamos, el punto de encuentro entre el arte clásico que se venía dictando acá, heredada de las escuelas y de las academias francesas, en el punto de encuentro con las vanguardias de la nueva visión, ¿sí? del siglo XX prácticamente. Entonces, realmente que por eso la figura de Andrés Santa María es muy importante en la escena local. Posteriormente a la figura de Andrés de Santa María, hay otro grupo de artistas que se llamó el Grupo de los Nuevos, el cual básicamente trabajó entre 1895 y 1915. Digamos que ellos trabajaron tiempo después, pero en estos años surgieron como artistas y como grupo. Está la figura de Pedronel Gómez, este arquitecto que básicamente fue muy inspirado y muy motivado por el muralismo mexicano. Está también Carlos Correa, está Luis Alberto Acuña, está Ignacio Gómez Jaramillo, está Gonzalo Ariza e incluso Alipio Jaramillo. Todos estos artistas realmente que miraron hacia lo que estaba pasando en México como una reivindicación de un nacionalismo, ¿sí? Esa búsqueda afanosa por una identidad nacional, que, digamos, se veía muchísimo en el muralismo mexicano. Estos artistas lo heredaron, lo apropiaron, y cada uno, digamos, lo desarrolló de manera muy particular. En ese sentido, el maestro Luis Alberto Acuña, por ejemplo, desarrolló todo un trabajo en torno a los muiscas, a los chipchas, a todo este rescate de esta memoria ancestral indígena, ¿sí? Y así cada artista pues fue haciendo lo suyo. Alipio Jaramillo, por ejemplo, trabajó todas las problemáticas sociales. Recuerden que digamos, este movimiento se da también en el contexto del auge del comunismo, de la era soviética, de ya lo que se había trabajado con Lenin, etcétera. Y pues la Revolución Mexicana también es hija de esta idea, digamos, de este arte comprometido políticamente, ¿no?
Entonces estos artistas toman ese rol acá en Colombia. Realmente pues son un momento importante del arte colombiano, son estos primeros artistas que rompen la tradición de cierto modo. Cada uno apropia las vanguardias a su modo, ¿no? Entonces el puntillismo de Luis Alberto Acuña, hay otros pintores que son un poco más expresionistas, que le dan mucho interés también a los colores puros, etcétera. Artistas como por ejemplo Pedro Nel Gómez hacen una exaltación de la clase obrera, de los trabajos del campesino, de toda esta, digamos, reivindicación de la cultura popular a partir de la pintura y del muralismo. Estos artistas pues muy importantes, discípulos digamos de este grupo viene siendo la pintora Débora Arango, esta artista antioqueña que fue muy importante en su época porque rompió también con los paradigmas y los parámetros religiosos y políticos de la época. Fue una artista muy mordaz, muy crítica, fue censurada, fue una artista que además, digamos, por ser mujer reivindicó el primer desnudo femenino hecho por una mujer. Entonces realmente que fue una artista bastante importante para todas las mujeres y toda la cuestión y la lucha de género, precisamente porque fue una artista que realmente creó una y construyó una mirada muy crítica de lo que vivía pues esta sociedad doble moral conservadora antioqueña y también nacional, hace crítica a los presidentes. Bueno, es una artista que está bastante comprometida con lo que está pasando en la escena nacional y con desenmascarar un poco todos esos roles jerárquicos y toda esta, digamos, fachada conservadora de un país que se debate entre la doble moral, ¿no? Entonces, en esa medida, esta artista también es muy importante y viene siendo discípula del grupo de los Bachué. Este grupo, sin embargo, va a tener de cierto modo, un ocaso muy temprano debido a que posteriormente en la historia llegará la crítica de arte Marta Traba, esta mujer argentina que se radicó en Colombia y empezó a hacer, digamos, la primera crítica de arte seria y profesional del país. En esa medida hizo una crítica muy dura a los Bachué y pues de cierto modo lo relegó históricamente. Sin embargo, pues fue un grupo que dejó obra, que está en los museos, en el Museo Nacional, que está, digamos, es parte de la historia de nuestra nación y es importante tenerlos en cuenta. Dentro de este movimiento también hubo una única mujer antes de Débora Arango, quien fue Ena Rodríguez, quien vivió en Sopó y quien trabajó mucho tiempo allí desde su casa en Altamira. También fue directora de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes y también estuvo comprometida con el grupo de los Bachué y con todo este auge de la reivindicación nacionalista. Entonces, estos artistas conformaron este grupo y fueron muy importantes para la conformación de una memoria y una identidad nacional. Muchos artistas habrían de salir en este momento, en este auge también de la unión del mundo a partir de la tecnología, de la aviación, incluso de los viajes transatlánticos. Entonces muchos artistas se lanzan a conocer Europa se influencian allí, crecen, se educan y vuelven al país. Un artista muy importante que hace, digamos, alusión Marta Traba, que es uno de los pintores, digamos, modernos, a los primeros pintores modernos de Colombia, y me refiero a Alejandro Obregón, este artista, digamos, barranquillero, quien nació en Barcelona, España, tenía ascendencia española, y también pues era hijo de una familia prestante de la costa, su abuelo tenía una empresa de textiles, y bueno, digamos que Alejandro Obregón siempre fue un personaje rebelde, digamos que en su juventud hizo muchos trabajos de diferentes, trabajó en la empresa textil de sus padres, luego se fue al Catatumbo a manejar camión, luego trabajó en las minas, mejor dicho, un personaje que antes de encontrar el arte, digamos, caminó mucho y una vez ya encontró pues su afinidad, digamos que su papá lo apoyó y fue a Estados Unidos, allí también tuvo alguna formación y pues este pintor que pinta básicamente es un pintor de paisaje, pero ya no es un pintor que representa la realidad, sino que la interpreta, es decir, crea sus propios mundos, sus propios paisajes, sus propios animales. Entonces es un artista que realmente dentro del imaginario colombiano es muy importante, hizo unos grandes murales, incluso
en el Senado, en la Presidencia de la República y en otras partes del país. Y pues su obra tiene unas características visuales muy particulares. Realmente estamos en todo el siglo XX y es en la época en la cual cada artista se mide por, digamos, el estilo que pueda llegar a construir y a elaborar. Alejandro Obregón creó un estilo. Hay unas obras muy importantes de él, digamos que se habla de que su etapa pictórica más fértil fue desde los años 50 hasta los años 60, como estos 20 años, estas 2 décadas, en las cuales iniciando creó una pintura que se llamó La Violencia, que retrataba precisamente un feminicidio que hubo en aquella época muy grave, y es una obra que realmente es muy conmovedora. También trabajó acerca del asesinato de los estudiantes, de la muerte del Che Guevara. Fue un artista que vivió pues todo este conflicto y digamos, esta explosión del conflicto colombiano y latinoamericano. Es decir, también estuvo en el Bogotazo en 1948, fue testigo de este levantamiento popular, de las masacres, etc. Entonces es un artista que realmente tiene muchas facetas. Fue también director de la Escuela de Bellas Artes, entonces digamos que también sentó allí un precedente importante y también fue diplomático, representante de Colombia ante diferentes países a nivel cultural. Su trabajo básicamente es un trabajo inspirado por el mar, por su contacto cercano con toda esta fauna, esta flora y este territorio caribe. Entonces digamos que tiene toda esa fuerza del mar. Él básicamente es un artista que descompone la forma, destruye para inventar, ¿sí? Descompone la forma y se inventa sus propias, digamos, maneras de narrar su realidad. Es un artista que realmente trabaja a partir de la mancha y también de lo figurativo, ¿no? Es una mezcla entre lo abstracto y lo figurativo bastante particular, y tiene una libertad de forma y contenido pues muy rica y muy potente, ¿no? Entonces, realmente que este artista también fue respaldado por la crítica de arte Marta Traba, y en esa medida pues ella, digamos, también lo puso en una buena posición frente a la historia del arte, y es un artista que realmente sí ha sido reconocido como un pionero del arte moderno en Colombia. Este es un artista que no, digamos, no trabajó solo, o sea, digamos, como artista sí, pero no como contexto cultural, porque en esa medida en Bogotá también ya había puesto una movida, y ellos pertenecían a un grupo. Dentro de este grupo estaba Alejandro Obregón, estaba Fernando Botero, estaba Guillermo Widelman, estaba Eduardo Ramírez Villamizar, eh, ahora se me escapa algún otro, pero digamos que todos estos artistas de esta generación fueron muy importantes porque dieron ese salto también a Europa. Hablamos de Fernando Boteros, de artista antioqueño, que comenzó de manera empírica allí en Medellín, y al ver que su contexto realmente no daba para poderse formar como un artista en todo el sentido de la palabra, viajó a Europa, luego también vivió en Estados Unidos. Fue un artista que realmente pasó momentos muy difíciles para poder perseguir su sueño, y finalmente pues fue construyendo un lenguaje propio y personal, el cual lo hizo identificarse pues, y ahora es el referente más grande que tiene Colombia a nivel internacional por el arte que ha dejado en muchísimos países. Estas esculturas de los gordos de Botero que están alrededor de todo el mundo, realmente que hacen parte pues de una presencia del arte nacional alrededor del globo. Y más allá de cualquier crítica, muchos dicen que su pintura es algo estática, que es algo, digamos, muy clásica, que no tiene como esa fuerza de lo nuevo. Sin embargo, hay otra parte de la crítica que lo posiciona muy bien, precisamente pues por lo que ha podido lograr. El valor de su trabajo y de su obra realmente es muy alto. Entonces es un artista que, más allá de cualquier cosa, es reconocido y juega un papel muy importante en la historia del arte nacional. También está Guillermo Widelman, que fue un alemán que se radicó en Colombia. Naturalmente venía influenciado ya pues por toda esta historia del arte y estas vanguardias europeas. Llega a Colombia y aquí pues viaja también por el Chocó, digamos que se conecta también con el gobierno nacional y que le permite viajar incluso en flotas del ejército por los lugares más lejanos y más recónditos. Y es un artista que retrata pues digamos, esa Colombia también
afro, esa Colombia indígena, esa Colombia exótica, tropical, pero a partir de una óptica muy, digamos, muy moderna, ¿no? Muy vanguardista. También tenemos a Eduardo Ramírez Villamizar, este gran escultor que fue muy importante en el desarrollo de la escultura abstracta en Colombia. También tenemos a Edgar Negret, otro artista muy importante dentro de la escultura, el concepto de estructura, escultura moderna, nuevos materiales, artistas muy importantes que marcaron la pauta en esta época. Y después vino desarrollándose también otra generación que se alimentaba precisamente de todo este contexto. Es así que hacia los años 60, 70 surge la figura también de David Mansur, este artista, digamos, caldense, que también viaja, tiene la oportunidad de viajar alrededor del mundo, vivió en África un tiempo, luego fue educado en España, luego volvió a Colombia, y es un artista que también creó una escuela muy importante acá, formó a muchos pintores y a muchos artistas en su escuela de dibujo, digamos, autónoma, y pues tiene un recorrido impresionante de obra. Su obra también es muy cotizada a nivel nacional e internacional. Estuvo también, digamos, estudiando con Naum Gabo en Norteamérica. Digamos que la obra de este artista, él trató de tomar muchos caminos, pero siempre volvió al realismo, un realismo de cierto modo onírico y muy inspirado en la pintura de Zurbarán, de Velázquez, de todo este barroco español, digamos, es muy influenciado por esta estética. Es un pintor que está vivo, que tiene más de 90 años y sigue trabajando. Hace poco hicieron una retrospectiva en el Mambo, entonces es realmente un orgullo nacional este artista. También otro artista muy importante, Luis Caballero, este fue un dibujante y pintor colombiano, bogotano, el cual también vivió bastante tiempo en Francia y pues digamos andaba y se movía entre el circuito entre Bogotá y París y se formó como artista, una persona que hace una alusión muy fuerte al desnudo del cuerpo, de la figura humana, tiene una obsesión bastante grande por el cuerpo humano, específicamente por la figura masculina, un artista homosexual declarado que en su tiempo, pues, digamos, fue muy importante. De hecho, existe el premio Luis Caballero en Bogotá como un homenaje a la figura de este gran artista. Fue un artista que murió relativamente joven, sin embargo, dejó una huella muy importante en todo el arte moderno nacional. Realmente su dibujo es muy bien estructurado, muy académico, pero con una libertad expresionista muy particular. Realmente que más que pintor es dibujante y en esa medida pues un pintor muy importante. También está la pintora Beatriz González. Esta es una pintora santanderiana que también sentó su precedente en el arte moderno. Ella es muy inspirada en el pop art, en este arte de consumo, de arte de masas, de cierto modo. Es una pintora que hace todo el tiempo un recuento de la historia nacional, en la medida en que sus referentes más importantes son los diarios, los recortes de periódicos, y en cierto modo ella reflexiona acerca del contexto político nacional una y otra vez en su obra, muchas veces de manera irónica, de manera crítica, pero siempre con una calidad técnica y conceptual muy potente, muy poderosa. Es una artista que también está viva. Hace poco recibió el doctorado en honoris causa de la Universidad de los Andes, de donde es egresada. Ella fue alumna de Antonio Roda, también otro personaje importante dentro de la escena del arte moderno en Colombia. Este artista español, de origen español, se radicó en Colombia y trabajó muy influenciado por la línea de Anthony Tapies del informalismo. Entonces es un trabajo que le da mucha importancia a la materia, al color, a la abstracción. Son realmente artistas vanguardistas que traen toda un nuevo aire y una nueva carga de sentido al arte nacional. Y se me escaparán algunos nombres muy importantes. Sin embargo, estos artistas que he mencionado hacen parte pues de toda la construcción de una identidad y de un arte moderno nacional, y en esa medida son muy importantes y dan paso precisamente digamos, la transición desde el arte academicista hacia lo que vendría siendo ya el arte de contemporáneo
de vanguardias y de nuevas técnicas y de nuevos medios, ¿no? Entonces estos artistas, digamos que dentro del imaginario nacional están muy, muy presentes, realmente que son una generación que sentó un precedente a nivel mediático, cultural, social, político en el país y se ganaron pues una posición y un lugar dentro del contexto nacional.